importante en la salud pública del país. Generalmente los temas de cáncer son temas complicados, áridos y un poco, digamos, difíciles a veces de comprender. Hemos querido presentar una serie de gráficos que nos permitan entender el problema y la magnitud del tema. El tema principalmente es de lesiones precursoras o premalignas del cuello uterino, o en todo caso también vamos a encontrar el tema como lesiones intraepiteliales del tracto genital inferior. En el transcurso de la exposición presentaremos aspectos anatómicos del cuello uterino, tipo de lesiones, terminología que se utiliza en toda la revisión del tema de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, ver el tema del diagnóstico, cómo vamos a diagnosticar estas lesiones, la evaluación del NIC, de la neoplasia intracervical, y el tratamiento. Quiero comenzar presentando este cuadro de Globocan 2018, en donde nos presenta el número de casos nuevos para el año 2018 en mujeres de todas las edades. En este cuadro podemos observar de que los dos primeros tipos de cáncer, tanto el cáncer de mama como el cáncer cervicuterino, son los cánceres que van a estar en primer lugar en, digamos, la serie de casos de cáncer de cuello uterino que se han suscitado en mujeres para el año 2018. Como vemos, han habido 35.879 nuevos casos ese año 2018, y que de ellos el 30% aproximadamente han sido del total de cánceres en mujeres, han sido cánceres ginecológicos, dentro de ello el cáncer de mama y secundando el cáncer de cuello uterino. En total, en número, 6.985 casos de mama, cáncer de mama, y 4.103 casos de cáncer de cuello uterino, con una alta mortalidad, dado que probablemente ya son catalogados como casos nuevos de cáncer. Si podemos observar esta estadística, esta es totalmente diferente en países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, porque en estos países digamos, los tipos de cánceres van a ser los principalmente el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el endometrio, cáncer de ovario, y recién, digamos, se presenta en estos países el cáncer de cuello uterino, a diferencia de que en el Perú secunda el total de casos. Vamos a recordar la anatomía digamos, del útero y del cuello uterino principalmente para podernos ubicar en contexto. Sabemos que el cuello uterino o el útero en todo caso es un órgano fibromuscular en forma de pera invertida que va a tener en su extremo inferior el cuello del útero. El cuello del útero es un órgano fibromuscular, una estructura cilíndrica, tubular, que tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud, de 3 a 4 centímetros de longitud, digamos con un diámetro de 2.5, 2 centímetros y medio. Podemos observar aquí en la gráfica de que aquí está, digamos, el orificio cervical interno, que inicia esta medida del tamaño de la longitud del cuello uterino, y el orificio cervical externo. Este cuello, digamos, uterino va a estar conformado, revestido por dos partes importantes. Un endocervix, que es, digamos, en la cavidad vaginal, el endocervix, y, digamos, una parte externa, que es el exocervix. Es importante, digamos, identificar la parte anatómica y la parte histológica y citológica de este segmento importante del útero, porque allí vamos a, digamos, a revisar durante toda la clase de hoy el tema de lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. El endocervix va a tener un epitelio, va a estar, digamos, revestido por un epitelio columnar, epitelio glandular o cilíndrico, ¿no? Conocido con esos tres nombres: epitelio columnar, o epitelio glandular, o epitelio cilíndrico, que es un epitelio de una sola capa. A diferencia del exocervix, que va a estar conformado por un epitelio escamoso en esa parte, ¿no? Y obviamente va a haber una, digamos, una zona de unión, que es la unión escamo-columnar.
esta unión escamocolumnar es de vital importancia para, digamos, la revisión de nuestro tema. Aquí tenemos otro gráfico importante en donde podemos ver ya, digamos, la parte del cuello uterino en su contexto. Vamos a ver que el cuello uterino va a estar, digamos, compuesto por tres porciones: una porción supravaginal, una porción vaginal y una porción intravaginal. Lugar donde va, digamos, a tenerse el asentamiento de la lesión que vamos a tratar hoy día. La lesión, también, digamos, la parte intravaginal o la porción intravaginal va a denominarse hocico de Tenca. En el gráfico de la izquierda podemos observar aquí el orificio cervical interno y en la parte externa el orificio cervical externo, el interno y el externo. Aquí tenemos el epitelio columnar, que luego veremos en un corte histológico en todo el trayecto del canal del cuello uterino. Aquí vemos la zona de transformación, que es una zona importante. Aquí esta zona de transformación reviste importancia porque ahí se va a ubicar y se va a sentar digamos, el virus para que, digamos, desarrolle el cáncer del cuello uterino. Va a haber una unión escamocolumnar original, porque esta unión escamocolumnar original va a estar en sus inicios, como veremos en adelante, en la parte interna. Primero en la parte externa se invagina y va a depender, digamos, de la etapa en la cual la mujer va a atravesar. Hay una unión escamocolumnar original y hay una unión escamocolumnar activa, que es importante que se diferencie. La unión escamocolumnar activa es la unión donde digamos, el epitelio columnar va a estar, digamos, transformándose a través de un proceso metaplásico, ¿no? Esta es la zona de transformación, todo este sector. En esa unión escamocolumnar se va a desarrollar un proceso metaplásico, ¿no? La metaplasia escamosa va a ser un proceso irreversible. El epitelio cilíndrico va, digamos, a través de una influencia hormonal y algunas características importantes de nivel local, se va a transformar en un epitelio estratificado. Este epitelio, digamos, se va a transformar de manera irreversible, ¿no? Porque pasa a ser un proceso metaplásico y esta va a denominarse metaplasia indirecta, porque las células cilíndricas no se van a transformar se van a transformar en células escamosas y no van a ser reemplazadas por una proliferación de células cúbicas, o sea, se transforma en células cúbicas. La metaplasia escamosa va a ser el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico evertido. Es el epitelio que sale del interior del canal vaginal hacia, digamos, el exocervix. Aquí vemos en otro gráfico importante donde más claramente se observa el orificio cervical externo. Ahí vamos a delimitar la nueva unión escamocolumnar. El epitelio columnar, que es en la parte interna. Toda esta es la zona de transformación, toda esta parte que estamos señalando. Esta es la unión escamocolumnar original. ¿Por qué original? Porque obviamente se origina en esta parte interna y va desplazándose gradualmente y de manera paulatina. Aquí está el epitelio escamoso original, en este lado, en este sector, y en toda esta área se desarrolla la metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa que se ubica en la zona de transformación. Zona de transformación en el cual se va a asentar el virus. La zona de transformación es una zona dinámica, no es una zona estática. Va a, digamos, va a migrar, si se quiere, de acuerdo a la edad, digamos, por la cual atraviesa la mujer. En el caso de la recién nacida, la unión escamocolumnar está ubicada en la parte del exocervix, en la parte externa, como veremos, como estamos señalando. En la etapa de la edad pubertad, en la pubertad, se va a invaginar, se invagina, y nuevamente, por la influencia hormonal, va a hacer de que comience a evertir, se comience, digamos, nuevamente a
ubicar hacia el exocervix. Y en la edad fértil, la etapa de la edad fértil, definitivamente lo que hemos visto ya esta etapa, esta zona de transformación, esta unión escamocolumnar está en, digamos, límite y observable muchas veces en, digamos, el orificio cervical externo, para que en la edad de la menopausia nuevamente se invagine y ingrese hacia el canal vaginal. Este detalle, digamos, de la evolución y migración de la zona escamocolumnar es importante, toda vez que, eh, por ejemplo, para la toma de la muestra de Papa Nicolau en las pacientes en la etapa del climaterio, en la etapa de la menopausia, va a ser totalmente, digamos, complicada y compleja porque podemos tener algún tipo de lesión a ese nivel, pero no vamos a poder identificar porque se encuentra en una zona, digamos, invaginada. La unión escamocolumnar va a ser el área del tejido que cambia por la estimulación hormonal, como hemos dicho, principalmente la estimulación estrogénica. Ahí vamos a ver principalmente estos cambios importantes en la pubertad, en el embarazo, en la menopausia. Ya habíamos dicho también que en el neonato, en la recién nacida, se va a ubicar en el exocervix, ¿no? En la menarquia, la producción de estrógenos provoca que el epitelio vaginal se llene de glucógeno y los lactobacilos existentes en, digamos, la cavidad vaginal va a, digamos, actuar sobre el glucógeno para, digamos, disminuir el pH, siendo un pH ácido, y estimulando para que se realice el proceso metaplásico. Aquí tenemos un gráfico, son gráficos en donde podemos observar con una aparente, bueno, se trata de simbolizar la ampliación de la parte del orificio cervical externo, en la cual las células, digamos, las células cilíndricas que se encuentran en el endocervix a través de la influencia hormonal, a través del incremento del pH en la vagina, va a hacer de que se forme el proceso, va hacia la parte del exocervix y con la influencia de los estrógenos va, digamos, a vertirse se va a formar el ectropion posteriormente, ¿no? Se llega a vertir el tejido endocervical y el ectropion, como veremos en adelante, será el tejido que se va a ubicar en esta parte. Aquí tenemos el proceso metaplásico a nivel del orificio cervical externo. Estos son los cambios que se realizan. Inicialmente el proceso metaplásico. Aquí se encuentra graficado también la unión escamocolumnar, la unión escamocolumnar nueva. Luego, aquí llega, es el gráfico también de la llegada del virus, del papilomavirus, hacia la zona de, digamos, de la metaplasia, y va a comenzar a formar la transformación, digamos, de los tejidos. Este es el gráfico de la presentación del papilomavirus. Aquí tenemos el corte histológico de la capa cilíndrica del endocervix. Y aquí una manifestación del papilomavirus cuando un determinado tipo y cepa de papilomavirus produce los condilomas, ¿no? Son tipos de condilomas que se presentan en la vagina. Aquí estamos observando un cuello normal. Un cuello normal, habíamos dicho que inicialmente, aquí se ve, esto no es una inflamación, esto es, digamos, el ectropion, que es el tejido, digamos, endocervical, el tejido endocervical que llega a evertirse y que se presenta y pronuncia en esta zona el orificio cervical externo, este es el orificio cervical externo, y aquí en el borde del ectropion es el borde de, digamos, de la zona de transformación. Aquí comienza la zona de transformación hacia este lugar, es el lugar donde se asienta las lesiones premalignas.
Este es un cuello donde no se observa digamos, el tejido endometrial, el tejido, digamos, eh, del endocervix, ¿no? Está en la parte interior. Este tipo de cuello, este tipo de cervix es normal. Generalmente, a veces, otros profesionales de la salud que trabajan también en el área, digamos, ginecológica y en el área obstétrica, eh, ellos definen digamos, como si fuese esto un problema de cervicitis y hasta a veces cauterizan, ¿no? Y si observamos digamos, esta imagen en la paciente a la especuloscopía, vamos a observar que es digamos, tejido normal, una vagina normal. Aquí de igual manera, esta es una vagina normal, un orificio cervical, un cuello uterino, quiero decir, un cuello uterino normal. Y aquí un cuello uterino normal con el moco cervical. Aquí igual, este es el ectropion. Aquí inicia la zona de transformación. Toda esta es la zona de transformación antigua, todo alrededor, y en esa zona es donde se va a asentar el papiloma y dar los cambios que mencionaremos. Igualito en exocervix, exocervix y endocervix, exocervix y endocervix con el ectropion. Aquí está la unión escamocolumnar, este borde que observamos. Las lesiones premalignas, ¿cómo se van a presentar las lesiones premalignas y cuál va a ser la historia natural de la infección del PVH? La infección por PVH es una infección muy difundida, muy, digamos, estadísticamente, digamos, en mayor representación e infección a las mujeres, ¿no? Realmente se dice que un 70% de mujeres en algún momento de su vida van a infectarse por VIH. Actualmente hay un 10% de prevalencia y se considera que es la infección de transmisión sexual más difundida en el mundo, ¿no? Más que el HIV, más que sífilis, más que otras infecciones. Esta es la infección más, digamos, difundida digamos que se presenta a nivel de las mujeres. Generalmente el papilomavirus va a infectar a través de la relación sexual o a través también, digamos, de contacto de mucosas, ¿no? No solamente se describe y menciona de que la relación sexual puede producir la infección por papilomavirus. También la contaminación de, digamos, secreciones puede llevar a que la mujer pueda contaminarse, pueda infectarse de papilomavirus. Ese papilomavirus ingresa al cuello uterino, produce la infección. Esta producción de infección va a producir anormalidades citológicas leves en algunos casos, ¿no? La normalidad, digamos, el cervix infectado con PVH va a tener, digamos, diferente progresión. Generalmente, esta es una infección transitoria, digamos, para la mujer, porque las defensas del estado, digamos, inmunológico, las defensas de la mujer y dependiendo también el tipo y la persistencia de la cepa de papiloma, va a hacer que esto regresione y se pueda solucionar el problema, el organismo pueda curar esa infección. Va a haber casos de mujeres que puedan tener una cepa de virus, que ya vamos a conocer las agresivas, ¿no? Las más lesivas, las que van a progresar a una lesión precancerosa, ¿no? Luego esa lesión precancerosa va a ir a una invasión y esa invasión va a llegar a un cáncer de cuello uterino, que puede ser un cáncer in situ o puede ser un cáncer invasivo. Este proceso, la lesión precancerosa puede regresionar bajo diferentes aspectos y parámetros que vamos a ver. De igual manera, llega a la eliminación digamos, del virus y a, digamos, la presentación de un cuello normal, digamos, en la mayoría de las mujeres. Nuevamente aquí hay digamos, un cuadro que ya nos presenta
algunos aspectos más importantes. Ese es todo el proceso de la, digamos, del desarrollo del papilomavirus, ¿no? Este es un epitelio normal que va a estar en contacto con el papilomavirus, luego va a producir cambios celulares digamos, en las mujeres. Esos cambios celulares van a producir la infección por PVH o HPV. Puede presentar coleocitosis, que es la presencia digamos, dentro del virus, dentro de la célula. Puede desarrollar un NIC1, un NIC2, un NIC3, y luego llevar a un carcinoma invasor. El NIC es la neoplasia intracervical, ¿no? Que es un tipo de catalogación, de categorización y clasificación que se venía realizando. Ahora, como veremos luego, hay una nueva calificación, una nueva, digamos, agrupación de lesiones en la cual se va a agrupar en dos grupos grandes, ¿no? Bethesda, que es el sistema de Bethesda, que es la nueva catalogación de las lesiones, ¿no? En ellas, por ejemplo, se va a agrupar en dos grupos o dos grandes grupos, que son las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Es decir, ya vamos a ver a continuación el detalle de, digamos, la clasificación de Bethesda de estas lesiones, pero queremos aquí demostrar en términos general de que esa es la línea del tiempo en la cual va a desarrollarse la evolución del cáncer de cuello uterino. Ahora, la infección persistente del PVH, ¿no? Eso va a ser uno de los factores que va a, digamos, determinar que pueda evolucionar hacia un cáncer, a un cáncer invasor. Aquí, digamos, es importante también observar que la intervención debe de realizarse en este nivel, ¿no? Digamos, cuando hay una infección recientemente, digamos, lograda para realizar el tamizaje, la identificación y el tratamiento adecuado. Hemos querido poner a continuación este cuadro porque, a diferencia del anterior, para que ustedes vean, aquí está, digamos, la clasificación de acuerdo a los NICs, NIC1, NIC2, NIC3, que de alguna manera nos va a ayudar a entender el siguiente cuadro, dado que van a haber cuadros de, digamos, van a haber casos de NICs 1, 2, que van a regresionar y los porcentajes de, digamos, de regresión. Para el caso, por ejemplo, del NIC1 que habíamos visto, el porcentaje de regresión, el 57% van a volver a la normalidad. Solamente van a ir a la persistencia 32%, una progresión van a progresionar a cáncer in situ 11% y a cáncer invasor 1%. La gran mayoría van a regresionar y van a ir a la normalidad. En el caso de los NIC2, el 43% regresionan, van a la persistencia, o sea, la persistencia y que el virus continúa, el organismo de la mujer, las defensas y el tipo de virus va a ser de que persista, digamos, en la vagina, en el cuello del útero, ¿no? Acá del NIC2, un 22% van a ir a la progresión y 5% al cáncer invasor. A diferencia del NIC3, el NIC3 que, digamos, solo el 32% regresionan, mientras que más de la mitad, el 56%, 55%, y más van a ir a la persistencia, siendo, digamos, los que van un mayor número de porcentaje a el cáncer invasor. Esta es la historia natural, toda vez de que no se intervenga, no se realice, no se haga ningún tipo de intervención con la paciente, ¿no? Este tiempo en el cual va a llegar del NIC1 al cáncer invasor, ¿no? Van a ser aproximadamente 10 años. Eso quiere decir que en 10 años no intervenimos, estos son los porcentajes en los cuales va a tenerse un cáncer invasor. Este gráfico nos muestra cómo es que ingresa digamos, virus hacia el organismo y en este caso en el cuello del útero. Acá tenemos el gráfico de la célula basal, del epitelio basal, donde están los queratonocitos. Luego tenemos la capa parabasal,
la capa escamosa y la capa escamosa superficial. Durante la relación sexual se van a formar grietas, y esas grietas van a, digamos, hacer la puerta de ingreso y, digamos, el asentamiento en los queratinocitos del virus. La zona de transformación va a ser la zona propicia y adecuada para que se asiente el PBH. Aquí ingresan el virus, se va a sentar en la capa basal, donde están los queratinocitos, y al ingresar, digamos, el virus a la célula, como todo virus, va a ser de que el ADN del virus forme parte del ADN de la célula, para que ésta utilice sus mecanismos de síntesis de proteínas para poder generar las proteínas de ensamblaje del virus, y así se reproduzca de manera, digamos, continua. Entonces, tiene una predilección, digamos, el virus de papiloma, de llegar, digamos, y incidir en la capa basal donde se encuentran los queratinocitos, ¿no? Una de las proteínas necesarias para el ensamblaje del virus es la proteína E7, que es parte de la estructura del virus, que va a interferir con la acción de una proteína importantísima, que es la P53. Esta proteína P53, que va a estar en la célula, es una proteína supresora de tumores. Su función va a evitar que las células se escapen del mecanismo de la apoptosis y no se reproduzcan fuera de control. Si la E7 va a bloquear a la proteína P53, entonces obviamente se comenzarán a reproducirse y generar primero unas lesiones premalignas, y con el pasar del tiempo se forma el cáncer. Aquí tenemos ya el virus que ha ingresado a la capa basal, ha hecho todo el cambio citológico interno aprovechando de la maquinaria de las células de los queratinocitos, y comienza a generar una desestructuración del tejido. Se rompe la membrana basal y se tiene un carcinoma invasor. Este es el resultado de la infección genital por PBH. Generalmente es un cuadro subclínico, como veremos. Puede ir a la formación, puede ir a la latencia, puede estar ahí de manera subclínica, no hay ninguna molestia, ¿no? Puede formar condilomas, dependiendo del tipo digamos, de tipo de virus, de la cepa del virus, como también puede ir a una neoplasia intracervical, ¿no? Una neoplasia intracervical. Esta neoplasia intracervical puede ir a una resolución y a una eliminación espontánea. Va a la normalidad. O sea que gran porcentaje de mujeres infectadas por virus del PBH van a lograr una, digamos, resolución, una eliminación del virus de manera espontánea, dado a dos factores importantes, ¿no? La defensa inmunológica de la mujer y el tipo digamos, de virus y la persistencia de virus, ¿no? Si obviamente no logra resolverse o intervenirse, digamos, en este momento, esta neoplasia intracervical va a llegar a un cáncer invasor. Aquí comentábamos ya algo digamos, del sistema de Bethesda, la terminología que hoy en día se utiliza de manera digamos, más difundida, como para realizar un estudio mucho más específico y determinado, es el sistema de Bethesda. La citología cervicuterina desde mediados del siglo XX permite el estudio de la displasia leve, displasia moderada y displasia grave, y el carcinoma in situ y carcinoma invasor.
Ha habido diferentes momentos, ese quizás es el cáncer más estudiado y ha habido diferentes momentos del desarrollo de, digamos, el estudio y la terminología y forma como se abordaba este tema. Al inicio, la Organización Mundial de la Salud, a través de una serie de revisiones y estudios, catalogaban como las lesiones premalignas como displasia leve, displasia moderada, displasia grave o displasia severa, y luego el cáncer in situ. Posteriormente digamos, comienza a trabajar con otros sistemas un poco más difundido, un poco más, para entonces y para su época más estudiado. Aparece ahí, digamos, Richard, donde hace la clasificación de las lesiones en NIC1, NIC2 y NIC3, dependiendo y, digamos, viendo la afección de los niveles de atención o porcentaje de atención del epitelio. Y ya en Maryland, en 1988, se comienza a implementar el sistema de Bethesda para el informe citológico, ¿no? Y actualmente se cuenta con un sistema de Bethesda con diferentes revisiones, en las cuales han ido revisando y viendo una serie de aspectos, digamos, que es bueno y, digamos, se tome en cuenta para esta revisión e identificar digamos, las lesiones que hay a nivel del cuello del útero. El tipo de lesiones que desarrolla el sistema de Bethesda es básicamente orientado a catalogar en lesiones intraepiteliales en base a cambios celulares, como veremos a continuación. El sistema de Bethesda básicamente orientaba su clasificación citológica en base a identificar tres grupos de, digamos, células, ¿no? Buscar la citología normal, luego buscar la citología de cambios celulares reactivos y las células epiteliales y buscar, digamos, las células epiteliales anormales. O sea, básicamente en eso se orientaba, digamos, el sistema de Bethesda. Porque este estudio de Bethesda está en base a un estudio citológico, porque en realidad el tema de realizar biopsias era todo un proceso mucho más complejo, tomaba más tiempo, ¿no? Y para hacer trabajos masivos frente al problema también masivo de salud pública a nivel, digamos, ¿no? De diferentes partes de los países, la idea era tener un sistema mucho más práctico que solamente a través de un estudio citológico se pueda tener una clasificación de cambios normales y anormales en el cuello del útero. Tal es así que se identifican, digamos, dos grupos importantes de células, o fija en todo caso dos grupos importantes de células, ¿no? Aquellas relacionadas a las células escamosas, habíamos visto en el ectocervix, ¿no? En el ectocervix teníamos nuestras células escamosas, donde ahí puede asentar, digamos, en la zona de transformación el papiloma, y también puede haber, digamos, cáncer y puede haber asentación del papilomavirus en las células glandulares. Entonces, Bethesda, digamos que es el sistema de informe citológico, determina que las lesiones escamosas con potencial premaligno se van a clasificar en esas tres categorías, ¿no? En células escamosas atípicas, lesiones intraepiteliales escamosas de grado bajo y lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Las lesiones escamosas atípicas van a estar, digamos, definidas en dos categorías, ¿no? El ASCUS, aquellas de importancia desconocida, y el ASC-H, aquellas que deben excluirse lesiones de alto grado. Las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado van a incluir el NIC1, que anteriormente se denominaba displasia leve, van a incluir también los cambios de PBH denominados atipia coilocítica
Y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado van a incluir a los NIC2 y al NIC3. El NIC2, ¿no? La displasia moderada, y la displasia severa o grave, el NIC3. La terminología de ABUS o células glandulares atípicas de importancia determinada caracteriza la neoplasia glandular no escamosa originada en el cuello uterino. Aquí tenemos digamos, la histología, que de alguna manera podemos inferir cómo se presenta estos tres tipos de, digamos, o estos dos tipos en todo caso de presentaciones histológicas o histológicas, ¿no? Este es el gráfico de un tejido, de un corte histológico normal. En el cuadro B vamos a tener el corte de un tejido con lesiones de bajo grado, y hay cambios celulares. Y digamos, en el gráfico 3 vamos a tener las lesiones de alto grado. Esas son las características de las células. O sea, en ese estudio citológico se va a observar dos grandes grupos, como hemos dicho, y van a identificar lo que hemos manifestado, ¿no? Las diferentes características de las células. Y en la célula, digamos, en un informe citológico de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, ¿no? El grupo de bajo grado, donde están lo que hemos dicho, ¿no? El NIC1, donde están la displasia leve, ¿no? Y las infecciones por PBH, se van a encontrar que hay células dispuestas, sueltas o en sábanas, alteraciones nucleares que afectan a las células maduras, tamaño de los núcleos al menos 3 veces el de una célula intermedia, cierta variación en el tamaño y la forma de los núcleos, bi o multinucleaciones, hipercromacia, digamos, del núcleo o núcleo desdibujado, contorno nuclear bien visible o desdibujado, bordes celulares netos, halo claro perinuclear con alteraciones nucleares. Esta relación, digamos, de características son las características que presentan las células de bajo grado, las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. A diferencia de la presentación de estos cambios en las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, alteraciones nucleares que ocurren en las células de apariencia inmadura, con citoplasma mal definidos y al contrario densos, a veces queratinizados, células se disponen sueltas, ¿no? Agregados, sincitiales o en sábanas, núcleo aumentado de tamaño y deformado, pero con citoplasma disminuido, ahí predomina más el núcleo. En conjunto, el tamaño nuclear es menor en las lesiones de bajo grado. Hipercromasia con cromatina glandular fina o gruesa y distribución uniforme, contornos nucleares más irregulares y ausencia de nucleolos. A la observación citológica de las lesiones de la lámina de estas características ya eran catalogados como lesiones de alto grado. Es importante, digamos, mencionar de que las células normales van a ser células poligonales, ¿no? Con un núcleo puntiforme, que van a tener, digamos, una presentación muy característica. A diferencia de digamos, de las células que tienen cambios celulares reactivos, las células con cambios celulares reactivos van a también ser células poligonales, van a mantener cierta forma, digamos, de polígono. De igual manera, los núcleos van a seguir siendo pequeños, pero alrededor de estas células van a tener la presencia de células inflamatorias, ¿no? La característica de células inflamatorias que se van a diferenciar de una célula normal. El segundo grupo van a ser células de cambios celulares reactivos, ¿no? Pero a diferencia de las células epiteliales anormales o células de digamos, de precáncer o lesiones premalignas, estas células anormales van a perder la forma poligonal, o sea, no van a ser poligonales. Su núcleo se hace grande, conforme ahí estamos observando, el núcleo es aumentado de tamaño.
Estos núcleos grandes van a tener, digamos, una cromatina laxa y digamos, va a faltar la polaridad, digamos, y va a tener, digamos, la ausencia de su polaridad característica celular. Estas son las células anormales que pueden presentarse tanto en, digamos, las células epiteliales y las células glandulares. Como ustedes saben, habíamos manifestado de que en el exocervix teníamos, ¿no?, el epitelio, célula epitelial escamosa, y en, digamos, el endocervix, las células cilíndricas glandulares. Y las dos pueden ser afectadas con estos cambios, ¿no? Entonces, podemos comentar digamos, de que en el primer grupo, para efectos de las células escamosas, ¿no?, las células del el exocervix, van a haber hasta, digamos, 4 tipos de observaciones celulares que podemos encontrar. Las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, la lesión escamosa intraepitelial de alto grado, células escamosas atípicas, ¿no? Justamente en ese grupo de células escamosas atípicas van a haber dos, que es el ASCUS y el ASH, y el carcinoma escamoso. Es importante que tome nota de esto, por favor, porque no hemos puesto en el gráfico por la cantidad, digamos, de láminas que hemos puesto, pero la idea es la siguiente, de que, digamos, en el estudio de Bethesda, en las células escamosas vamos a tener 4 tipos de, digamos, tipo de células, ¿no? La lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, lesión escamosa intraepitelial de alto grado, las células escamosas atípicas, y dentro de esas células escamosas atípicas van a haber 2 tipos, ¿no? El ASCUS y el ASH, ASCH, y el carcinoma escamoso. Pero ya para el grupo de las células del endocervix, que habíamos dicho son células glandulares, ¿no? Van a haber 3 tipos de células. El adenocarcinoma in situ endocervical, las células glandulares atípicas, o sea que también las células dentro del endocervix también van a tener sus células atípicas. Aquí es conocida las células glandulares como AGUS, 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 y el adenocarcinoma. 3 tipos de células que pueden, y 3 tipos de cambios celulares en todo caso que pueden ser observados. Y esto es importante porque cuando uno tiene que, digamos, realizar el diagnóstico y la intervención en, digamos, estas, estos resultados de estos estudios a través de la citología de Bethesda, la intervención es diferente en cada uno de ellos, ¿no? Porque van a intervenirse de diferente manera, ese diferente tipo de presentación de celular. El diagnóstico de las lesiones premalignas que hemos mencionado se va a realizar a través de un examen físico exhaustivo, la citología cervical, que va a ser digamos, el tamizaje, el screening, ¿no?, a través de la citología, luego la colposcopía, la biopsia, que va a dar el diagnóstico definitivo. El Papa Nicolau no da el diagnóstico definitivo, quien da el diagnóstico definitivo va a ser la biopsia, y posteriormente, si es que, digamos, hay ya problemas digamos, de metástasis, se van a tener que hacer estudios de extensión para ver la magnitud del problema. Estos son los 3 principales métodos diagnósticos, si se quiere, para lesiones premalignas, ¿no? La evaluación a través de la citología, el screening o tamizaje, la colposcopía, que nos va a servir para la localización de la lesión, y la histología, que nos va a dar el diagnóstico. O sea, quien da el diagnóstico de la lesión premaligna no es la citología ni la colposcopía, sino la histología. Ya esto se ha visto en el videoforum. Estos son los elementos importantes para tomar el Papa Nicolau. Se tiene la espátula de aire, que anteriormente se utilizaba y se utiliza hasta ahora la espátula de aire y un hisopo.
luego un citocepillo, y este citobrush, que es, digamos, un elemento mucho más importante, porque imagínense, este dispositivo, esta forma de presentación nos va a permitir tomar una buena muestra en, digamos, el endocervix. Y las láminas correspondientes que deben estar debidamente rotuladas. Para realizar, una vez que se realiza la colposcopía, justamente la colposcopía se realiza con la finalidad de realizar la biopsia, ¿no? No solamente identificar las zonas potenciales afectadas por algunos cambios del papilomavirus. Entonces aquí a través de la identificación y la coloración del cervix se va a hacer la biopsia. Estas son las pinzas de biopsia de cervix. La toma de muestra del Papa Nicolau, aquí está el Papa Nicolau, informa los cambios celulares anormales en el cuello uterino que permite diagnosticar las lesiones precursoras, lesiones premalignas de cáncer y el cáncer en sus estadios subclínicos, ¿no? No se debe realizar ante tumores visibles clínicamente. O sea, cuando uno pone el espéculo y vemos que realmente ya hay una tumoración ahí, ya obviamente el Papa Nicolau está de más, ¿no? O sea, no debe tomarse Papa Nicolau cuando se lee una lesión evidente. Ahí lo que ya correspondería sería una biopsia para el estudio específico, ¿no? El Papa Nicolau no diagnostica la infección de PBH, va a diagnosticar la histología, ¿no? Y indirectamente la presencia de células, ¿no? Habíamos dicho células coilocíticas, porque cuando sale un resultado a través del sistema de Bethesda, o un informe, digamos, nos van a informar como presencia de coilocitos o células coilocíticas, y eso va a, digamos, orientar indirectamente a la infección de PBH. Aquí está, de alguna manera también, estamos presentando la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas para, digamos, el PBH, ¿no? A través del tiempo se ha ido incorporando nuevos estudios, ¿no? Nuevas formas de abordar el estudio de las lesiones premalignas, ¿no? Se tiene la citología convencional, se tiene la colposcopía, luego el uso de el test, digamos, de dosaje de identificación del el genotipo del virus, ¿no? El genotipo del virus. Generalmente el estudio, el test de genotipo de PBH va a dar una sensibilidad alta, ¿no? Que de 96.6 de sensibilidad, también una alta especificidad en comparación digamos, juntando estos dos tipos de, estas dos características, ¿no? De importancia. El problema es el costo, ¿no? Al igual que el PCR, ¿no? De igual manera también la identificación del genotipo, que nos va a permitir una alta especificidad. A diferencia de la citología convencional, o sea, el Papa Nicolau, tiene una sensibilidad de 51%, pero una especificidad de 98%, ¿no? La colposcopía aquí va a depender, digamos, del operador, y definitivamente bien realizada tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 63%. Ahora, ¿en qué momento se toma digamos, el Papa Nicolau? En Papa Nicolau se hace, digamos, el estudio respectivo con la finalidad de identificar las lesiones, ¿no? Generalmente el Papa Nicolau debe ser cada 3 años hoy en día, ¿no? Y debe ser cada 3 años, pero a partir de los 21 años en adelante, mayor de 21 años. Hay varios estudios en donde en realidad ya se ha unificado criterios de manera internacional que, digamos, antes de los 21 años no es conveniente realizar, digamos, el screening, ¿no? La idea es hacer mayor de los 21 años. De 21 años a 29 años, la citología debe hacerse cada 3 años. Habíamos dicho, ¿por qué no se hace antes de los 21 años? Así ha iniciado su relación sexual, digamos, a temprana edad,
porque hemos dicho de que el estado inmunológico, así sea una cepa, digamos, agresiva, el estado inmunológico de la mujer va a ser de que pueda autolimitar el desarrollo del virus y va a eliminar, digamos, va a eliminar el virus de su organismo. Por lo tanto, antes de los 21 años, al tener todas esas características, no es conveniente del punto de vista de manejo masivo, manejo general en nuestros pacientes, iniciar el tamizaje. Pero sí, a partir de los 21 años hasta los 29, la idea es, digamos, tomar cada 3 años, no es anual, sino cada 3 años. ¿Y por qué cada 3 años? Porque se da 2 años para que teóricamente al tener la paciente, digamos, la infección, 2 años se cure y en el tercer año se evalúe, digamos, la persistencia. Porque uno de los problemas digamos, de estas lesiones premalignas va a depender del tipo también y de la cepa digamos, del papilomavirus. Porque si es una cepa que es agresiva y las defensas están bajas en la mujer, bajo diferentes factores de riesgo que también comentaremos, va a ser de que se desarrolle, digamos, se desarrolle las lesiones y progresen a cáncer in situ y cáncer invasor. Y también se menciona que más allá de los 65 años, tampoco debería digamos, tomarse ya, hacer, digamos, el Papa Nicolau, porque se supone de que esta mujer, hasta los 65 años, que no tuvo, digamos, ninguna lesión, se supone que 6 años atrás se ha hecho 2 Papa Nicolau negativos, ¿no? Y esos Papa Nicolau negativos va a ser de que sean lo suficientes para poder digamos, estudiar un tema de probable cáncer, porque la eventualidad de que a los 65 años tenga cambios de algunas conductas sexuales, digamos, se pueda infectar de papilomavirus es poco probable, ¿no? Estadísticamente poco significativo, y aún así, de hacer una infección a los 65 años o contaminarse con, digamos, con el papilomavirus, va a tener que pasar 10 años para que haga enfermedad y a 65 años le sumamos 10 años, serían 75. Ya sería una edad también no apropiada para el manejo digamos, para el manejo o tratamiento de cáncer, ¿no? Por lo tanto, también, digamos, se recomienda que más allá de los 65 años se debe descontinuar según las condiciones, ¿no? El inicio va a depender, como digo, digamos, el Papa Nicolau, el inicio, frecuencia y cese del tamizaje estarán sujetas a características individuales, ¿no? Principalmente lo que hemos dado, los parámetros son parámetros, digamos, para el manejo masivo de la población, digamos, en organizaciones, en instituciones. La evaluación del NIC que habíamos dicho, también, digamos, hay una catalogación a través de los famosos NICs, ¿no? O sea, la clasificación de Richard. Richard clasifica, digamos, en NIC 1, NIC 2 y NIC 3, pero esto no es suficiente la clasificación. Hemos dicho que ya hemos avanzado una clasificación mayor, que es a través de las lesiones de alto grado y bajo grado, ¿no? Y las lesiones, digamos, de mayor estudio. El tratamiento de los NICs van a tener, digamos, diferentes formas de intervenir, va a depender del estadio y del tipo. Hay métodos ablativos o destructivos, ¿no? La crioterapia, los métodos ablativos destructivos, la crioterapia, la vaporización con láser, la electrofulguración, los métodos escisionales con el cono LIP, con el láser y con el cono frío, ¿no? O el cono, o a través del bisturí, es el cono frío, ¿no? A través de la intervención quirúrgica. Los resultados terapéuticos de ambos métodos en pacientes seleccionados han presentado tasas de curaciones similares, ¿no? La tasa de fracaso terapéutico oscila entre 5 a 15%. Esto va a depender la tasa, digamos, de éxito terapéutico a la identificación y a la, digamos, diagnóstico adecuado, citológico e histológico. Tenemos aquí la prevención primaria. La prevención primaria va a estar dada por digamos, la educación sanitaria. La educación sanitaria es fundamental porque ahí hasta donde sea posible tiene que promoverse el inicio o el retraso del inicio de la relación sexual, ¿no? Uno de los problemas del inicio temprano o la precocidad de la relación sexual, que es antes de los 19 años,
Esto también es un factor de riesgo para el inicio de cáncer de cuello uterino o presentación de lesiones premalignas y hacer cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la zona de transformación se encuentra invertida, digamos, está en el área externa y va a ser, digamos, muy propensa a que pueda infectarse, ¿no? De igual manera tenemos las vacunas, hay vacunas, digamos, bivalente, hay tetravalente y nonavalente. Estas vacunas se van a aplicar, digamos, en dos dosis, ¿no? De 0,5 centímetros cúbicos. Es una vacuna intramuscular, digamos, de dos dosis con un intervalo de 6 meses, ¿no? Este es importante. La vacuna no ha demostrado, digamos que hasta el momento no ha demostrado que ha bajado la incidencia de cáncer, ¿no? Eso todavía tiene que verse con números significativos. Lo que sí ha bajado la infección, digamos, y la persistencia, que es importante, ¿no? Porque definitivamente la paciente vacunada, realmente la infección se está controlando, se está viendo que baja la infección por PVH, al igual que la persistencia. Es importante también mencionar de que una mujer que ha sido vacunada, digamos, por la vacuna de PVH, debe seguir realizándose el Papa Nicolau, con la finalidad de ir controlando esta evolución de la efectividad digamos, de la vacuna, ¿no? Porque vamos a ver que realmente baja la infección y baja la persistencia, o sea, no se va a tener la infección y persistencia. Las vacunas han logrado un impacto tan importante en la reducción de la mortalidad. Eso sí, en otros países donde en realidad estaba mucho más difundido la vacunación por PVH, ha quedado demostrado que la mortalidad ha ido descendiendo. La prevención secundaria, como ahora a veces digamos, no se tiene mucho trabajo en cuanto a la educación sanitaria y no se tiene muy difundido, digamos, la vacunación por PVH, lo que tenemos que hacer para prevenir el cáncer de cuello uterino es identificar, trabajar, digamos, en la identificación de las lesiones premalignas o las lesiones precursoras de cáncer uterino, de cuello uterino, y para eso vamos a realizar la prevención secundaria a través de los screening, ¿no? El screening va a estar dado a través de diferentes intervenciones, el Papa Nicolau, el IVA, que es la infección visual de ácido acético, ¿no? Que debería hacerse de acuerdo a la norma cada 3 años, ¿no? Y la tipificación del genotipo, que es cada 5 años. O sea, en realidad hay que ver, digamos, qué tipo de genes, de qué tipo de genotipo se tiene de PVH para ir conociendo, digamos, el, el caso, ¿no? Y ver una intervención adecuada. Es importante de que se tome en cuenta esto porque acá tiene que verse mucho en relación a costos, porque la tipificación va a ser un costo mayor a través de los diferentes test existentes y de a poco se está tratando de incorporar en el sector salud, que es el sector que maneja la población de manera mayoritaria, este tipo de screening. Aquí están unos datos de la vacuna de PVH. Ha sido desarrollado bajo ingeniería genética, ¿no? Bajo técnicas de ADN recombinante. La proteína L1, que es importante también, que es la más inmunogénica, es la proteína que tiene digamos, el virus y que ahí de manera, digamos, la han tratado a través de ingeniería genética, y esta proteína es la que es la base para la, digamos, fabricación, ¿no? Síntesis de la vacuna. Se crean partículas virales similares al virus, ¿no? Cápsulas virales intactas sin ADN en su interior. O sea, se tiene un elemento importante sin el ADN del virus para que pueda, digamos, generar la defensa inmunológica en la paciente. La vacuna tetravalente va a incluir los 4 tipos de cepas, ¿no? De genotipos para la 16, para el 18, para el genotipo 6 y 11. La vacuna bivalente, digamos que protege contra la cepa 16 y 18. La cepa no valente, que todavía no está accesible en el país, la 16, 18, la 6, la 11, la 31, 33, 45, 52 y 58. No son las cepas que protege, que vamos a ver son cepas de principal, digamos, identificación.
Ahora, viendo cáncer de cuello uterino, ya hemos visto en las lesiones premalignas. En el tema del cáncer de cuello uterino veremos algunas características, la incidencia, factores de riesgo, el cuadro clínico, la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento. El papilomavirus, el causante del cáncer de cuello uterino, el causante de las lesiones premalignas, tiene aproximadamente digamos, como característica 150 subtipos, o sea, serotipos o genotipos, ¿no? 150. 30 de ellos infectan al tracto genital inferior, 30 de ellos. Los números diversos que vamos a ver y los que veíamos, digamos, la cobertura de las vacunas, justamente son los serotipos o genotipos más característicos, ¿no? Se menciona de que el PBH es una causa necesaria, pero no suficiente para cáncer de cuello uterino. ¿Por qué se dice que es en causa necesaria pero no suficiente? Porque si bien es cierto, el 99% digamos, de casos de cáncer de cuello uterino se debe a la presencia del PBH, hay un poco porcentaje de otras causas que también producen cáncer de cuello uterino, ¿no? En donde no está presente, donde obviamente no está presente el PBH. Por eso se dice de que el cáncer de cuello uterino, el PBH es una causa necesaria, pero no suficiente para, digamos, el cáncer de cuello uterino. La prevalencia es alta, una prevalencia de 20 a 40%. Se dice que el 70% de mujeres van a ser infectados, van a infectarse en algún momento de la vida, ¿no? Digamos, la lesión que va a producir, la afectación o lesión que va a producir este papilomavirus va a ser un amplio espectro de patologías en el tracto genital, no solamente es el cuello del útero. Ahora, la curación, la duración de la infección es de 6 a 24 meses, es por eso que decíamos, le damos 2 meses para que la paciente se cure, el Papá Nicolau se hace cada 3 años, ¿no? Y le damos 2 años para que se cure. Esos 2 años son el máximo de 24 meses en el cual dura la infección, porque si la defensa de la mujer está bien y obviamente no hay persistencia de este virus, va a regresionar, va a involucionar esta infección y se autolimita y la paciente nuevamente queda sana. El 90% regresionan o tienen una resolución espontánea, ¿no? Gran parte, gran porcentaje. La persistencia va a ser el principal factor de riesgo para el cáncer. O sea, la persistencia es que siga persistiendo, que esté presente ahí por largo tiempo el virus. El virus pertenece a la familia Papilloviridae, compuesto por doble cadena circular de ADN contenida una cápsida proteica. La estructura genómica integrada por una región Early de 7 marcos de lectura, abierta con 2 oncogenes 6, E6 y E7. Estos codifican con proteínas que generan la carcinogénesis, ¿no? Y la región Late. Las dos regiones codifican 2 proteínas, lo que habíamos dicho. La proteína de la cápside viral, la L1, que es la más inmunogénica, que ha sido sintetizada para la creación de la vacuna, que son la base para la vacuna, y el L2. La definición de cáncer de cuello uterino: el cáncer de cuello uterino es una transformación maligna de la célula de cuello uterino, ¿no? Causado por una infección persistente por el virus de papilomavirus. O sea, tiene que haber una infección persistente. Pues si la infección no es persistente, definitivamente es probable que no se dé el cáncer de cuello uterino. Es un virus de alto riesgo oncogénico, porque van a haber virus de alto riesgo y bajo riesgo oncogénico, como veremos. La etiología del virus, obviamente, como habíamos dicho, 99.9%, digamos, va a estar dado por la etiología. 99% en general se menciona. Los serotipos van a ser el 16 y el 18. Aquí están los cuadros que están en la presentación, ¿no? De los virus de alto riesgo oncogénico, virus de riesgo intermedio y los virus de bajo riesgo oncogénico. Algunos manifiestan y lo mencionan como virus benignos, pero no son. O sea, virus es virus y no puede haber virus benigno. Es un virus de bajo riesgo oncogénico. Los virus de alto riesgo, el 16 y 18, acuérdense, eso es importantísimo, 16 y 18, ¿no? Finalmente, muchos exámenes son preguntas en diferentes sitios, 16 y 18, ¿no? Al igual que el 31, 33, 35, 52, 58 y 45. Están bajo diferentes
tipos. Pero los virus, digamos, los virus que van la cepa de los virus que van a producir el 83% de cáncer van a ser del 16, 18, 45, 31 y 33. Los virus VPH de riesgo oncogénico intermedio, el 26, 53 y 66. El de bajo riesgo, ya tenemos acá abajo, ¿no? Que es el 6, el 11 principalmente, que son responsables del 90% de las verrugas o condilomas anogenitales, ¿no? Y algunas lesiones de bajo grado. 90% de papilomatosis respiratoria. O sea, son el 6 y el 11. Acuérdense los números 16 y 18 y 6 y 11 de los bajo riesgo. El VPH, el papilomavirus, es el segundo carcinógeno humano luego del tabaco, ¿no? 5% va a representar a un 5% de todos los cánceres, de hombres y mujeres, y todo tipo de cáncer. El 8.6% de los cánceres femeninos, del total de cánceres, 0.9% de los cánceres masculinos, del total de cánceres, 29% de los cánceres relacionados a infecciones. O sea, todos los cánceres que producen infecciones va a producir el 29%. Habíamos dicho, hay una variedad de, digamos, de lesiones que puede presentar, digamos, o afectar este VPH o PVH al cuello uterino, que es el 100% digamos, de casos, a la vagina un 65 al 90% de casos van a ser, digamos, por PVH, a la vulva el 40%, al pene 40%, al ano 90%, orofaringe 30% y la cavidad oral el 3%. O sea, afecta cuello, uterino, vagina, vulva, pene, ano, orofaringe, cavidad oral. Aquí está para poder ver también, digamos, el mayor número de casos de cáncer, el porcentaje, el 83% es debido a 5 tipos, ¿no? Y de esos 5 tipos, el 70% de los cánceres cervical se deben a la cepa 16 y 18. El cáncer uterino es un problema muy grande de salud pública. De todos los cánceres entre hombres y mujeres, ocupa el 5º lugar. Y sexto, 6%, ¿no? 6% de todos los casos nuevos en 2018, según el Globocan. El VPH es una infección de transmisión sexual, como habíamos dicho, de mayor frecuencia en el mundo, más que sífilis, más que VIH, más que hepatitis. El 80% de personas se infectan en algún momento de su vida. Hay 70 y, digamos, ¿no? Referencia bibliográfica de 70, 80%. La infección es más frecuente antes de los 30 años, pero puede contraerse a cualquier edad. La mayor parte de las infecciones son transitorias, ¿no? Las infecciones persistentes con PVH oncogénico representan el riesgo para cáncer de cuello uterino. O sea, el riesgo de cáncer de cuello uterino es la persistencia del VPH o PVH. Factores de riesgo, la infección genital por PVH, que esté presente, conductas sexuales de riesgo, edad temprana de inicio de relación sexual, número de parejas, la inmunosupresión crónica, pacientes con VIH también, ¿no? Requieren en ellas sí, quizás recordar y comentar de que en ellas requiere los papanicolaos más frecuentes, ¿no? El primer año debería hacerse un papanicolau a una paciente con VIH cada 6 meses y lo siguiente cada año, a diferencia de la población normal que debe hacerse cada 3 años el papanicolau. Paciente trasplantada también porque obviamente reciben tratamiento inmunosupresor y digamos las bajas defensas hace de que puedan ser tributarias de infección. Problemas socioeconómicos, la multiparidad, la pobreza, la desnutrición crónica, todo esto englobado en, digamos, los bajos niveles socioeconómicos, bajos ingresos, y también la pésima sistema de salud que no acceden a estas personas con estos descartes y tamizajes y screening oportunos. El tabaco, los anticonceptivos hormonales, la contaminación de la madre a su hijo durante el parto vaginal, ¿no? Que es otro dato importante que debe tomarse en cuenta. También se comenta en algunos trabajos de investigación aspectos genéticos, ¿no? Hija de madre con cáncer de cervix tiene el doble de riesgo de hacer cáncer de cervix. Eso todavía está en estudio, probablemente hay un factor también genético que hace de que pueda haber mayor propensión de infección. El cáncer de cuello uterino y cuadro clínico. El cuadro clínico, generalmente la gran mayoría de casos es asintomático, por eso es importante el screening en personas normales. ¿Por qué? Porque
digamos, ya la sintomatología se va a presentar cuando hay problemas realmente eh, con los cuadros avanzados, ¿no? El sangrado poscoital, ¿no? Hay casos que presentan en diferentes exámenes, ¿no? Mujer de 45 años que tiene sangrado, mujer de 50 años que después de relación sexual tiene sangrado, lo más probable es cáncer de cuello uterino. Sangrado genital anómalo, menorragias, metrorragias, flujo vaginal maloliente. Estos son casos sospechosos o síntomas, signos sospechosos que podrían darnos a entender un probable, digamos, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Mujer que nunca se ha hecho el Papá Nicolau, mujer que ha tenido un Papá Nicolau, digamos, con cierta alteración y que no volvió, se perdió y obviamente aparece con estos síntomas. Ya para los casos avanzados, que en realidad son complicaciones mayores, ¿no? Cuando ya hay metástasis, cuando ya hay problemas, digamos, del desarrollo del cáncer en otros lugares del organismo, que no es el cuello del útero, va a tener pues anemia crónica, síntomas urinarios, tenesmo rectal, dolor pélvico, disuria, hematuria, síntomas generales, en general estreñimiento, rectorragia, hidronefrosis, pérdida de peso, edema de miembros inferiores, insuficiencia renal obstructiva, distensión abdominal. Todas esas complicaciones van a depender de la metástasis y el grado de estadificación del cáncer de cuello uterino. La vía de diseminación va a haber, digamos, es también diversa. Infiltración directa, más común, ¿no? La mayoría de los casos. La linfática, a través de toda la cadena, digamos, linfática, pélvica, aórtica, inguinal, ¿no? La diseminación linfática va a ser el indicador pronóstico de alguna manera. La sanguínea o hematógena a distancia, de igual manera, en algún momento va a haber diseminación a nivel del hígado, la glándula suprarrenal, pulmón, mediastino, hígado, cuando ya la metástasis obviamente es mayor. Intraperitoneal o sembraperitoneal, es poco común, pero se menciona. Para recordar los órganos vecinos circundantes, por qué afecta a la vejiga, está cerca el cuello del útero a la vejiga, de igual manera el recto, colon recto, ¿no? Y obviamente para ver la relación con, digamos, los parametros que tiene que ver mucho en la intervención. La variedad de cáncer, ¿no? La clasificación y la histopatología, variedad de cáncer de cuello uterino a nivel histológico. Dice, en el exocervix, donde hay epitelio plano estratificado, el carcinoma epidermoide. Es una cosa importante que tienen que recordar. El mayor porcentaje de cánceres de cuello uterino van a ser, digamos, en la capa, en el exocervix, ¿no? Que va a ser el carcinoma epidermoide o escamoso, que va a ser el 75% de los cánceres de cuello uterino. En el caso del endocervix es ya obviamente con el epitelio cilíndrico, el adenocarcinoma, que es un 25% del total de cáncer. Aquí están los porcentajes de igual manera, endocervix, exocervix, 75% el carcinoma escamoso o epidermoide, y el 25%, digamos, el epitelio cilíndrico, en el epitelio cilíndrico que es adenocarcinoma. Aquí están de igual manera los diversos tipos de cánceres específicos. Aquí está digamos, el carcinoma de células escamosas o escamocelular, ya hemos dicho 75%, y los adenocarcinomas 25%. En esos 25% están diferentes tipos también. Hay carcinoma adenoescamoso, carcinoma adenoquístico, carcinoma de células pequeñas. El diagnóstico va a ser de igual manera por, digamos, un examen clínico exhaustivo, clínico e histológico también. Tiene que estudiarse, digamos, ¿no? A la paciente y al tumor. El examen físico exhaustivo, el tacto vaginal y el tacto rectal, aquí sí nos sirve para ver, digamos, la indemnidad del recto, digamos, los parametrios a través del tacto rectal, ¿no? Ahí se realiza este procedimiento que a veces se ha descrito en una oportunidad en las clases anteriores, ¿no? La exploración ganglionar de igual manera, la citología cervical, el test de Papa Nicolau, la colposcopía para la localización de la lesión, ¿no? Se localiza la lesión a través de las tinciones, ¿no? El IVA, a través de, digamos, Schiller. Vamos digamos, a hacer la tinción y hacer la biopsia, ¿no? Y la biopsia que va a dar, la biopsia a través del estudio histológico va a dar el diagnóstico definitivo. De igual manera, los estudios de extensión, cuando ya hay metástasis, tomografía, resonancia magnética, cistoscopía, rectoscopía, de acuerdo a las complicaciones que haya.
Este es un cuello ya con, digamos, con IVA y que hay una displasia moderada en el labio anterior, en el lado, aquí en el labio anterior. Y digamos, en el labio anterior también un NIC3, como se observa, ¿no? Se ha hecho la coloración, ahí está la coloración blanca del... Aquí hay otra, esto ya es un cáncer exofítico, habíamos dicho, si ponemos el espéculo y vemos una paciente que vemos en emergencia, llegar a ese tipo de pacientes con sangrado, y a poner, digamos, el espéculo, vemos que es una lesión con la uniforme, digamos, ¿no? Con característica definida, eso ya no se le toma el Papa Nicolau, ¿no? Acá ya lo que hay que hacer es biopsia, ¿no? Y en el lado derecho para ver un carcinoma in situ, ¿no? Donde digamos, la inspección visual con ácido acético también, digamos, con el UOL, se va a ver la zona de alteración, que es la zona de transformación, habíamos visto, ¿eh? De igual manera, aquí hay una infiltración en esta zona. Aquí está con la vascularización, los neovasos. El cáncer de cuello uterino, el diagnóstico va a ser radiológico, a través del ultrasonido, nos puede ayudar la tomografía, la resonancia, la tomografía con emisión de positrones, todo esto para ver digamos, la metástasis, ¿no? Para un estudio mayor. Y quizás nos ayuda también el estadiaje. La FIGO del año 2009 ha venido haciendo sus actualizaciones de manera permanente. Aquí la estadificación clínica, digamos, principalmente se utiliza la estadificación clínica porque hay otra estadificación por resonancia y por tomografía que generalmente por la limitación digamos, tecnológica no se puede hacer en diferentes lugares, ¿no? Hay una discrepancia en la estadificación clínica y la estadificación anatomopatológica, pero principalmente la clínica es la que va a predominar. Aunque por anatomopatología cambie el estadiaje, se mantiene la estadificación clínica inicial, ¿no? Hay un estadio 0, estadio 1, 2, 3, 4, con sus subdivisiones correspondientes. En el estadio 1 es un cáncer in situ, cáncer primario in situ. El estadio 2, tumor confinado al útero. Tumor 2, estadio 2, tumor que se extiende, pero no llega a la pared pélvica ni al tercio inferior de la vagina. Estadio 3, tumor llega a la pared pélvica, ¿no? Tumor llega a la pared pélvica o al tercio inferior de la vagina, o provoca una hidronefrosis o anulación funcional de uno de los riñones. Es importante también que se tenga conocimiento. El estadio 4, en el estadio 4, el tumor que se sale de la pelvis y llega a la mucosa, el tumor que llega a la mucosa de la vejiga o recto y llega a los órganos a distancia, ¿no? Aquí ya se tiene la metástasis que en realidad es un tema mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. La metástasis puede llegar al hígado, al intestino, a los pulmones. Aquí está la estadificación de la FIGO. El tumor, digamos, el estadio 1, el tumor confinado al útero, puede ser el 1A y el 1B. El tumor es, digamos, microscópico, menor de 4 milímetros de extensión horizontal. El 1B es visible, supera los 7 milímetros. El estadio 2 no llega a la parte pélvica ni al tercio inferior de la vagina. El estadio 2A no invade parámetros. El estadio 2B invade parámetros. Otra cosa importante aquí, el estadio 1B en adelante ya no es, digamos, quirúrgico el cáncer. Hasta cuando ya invade parámetros, ahí ya obviamente tiene que utilizarse quimioterapia o radioterapia, pero hasta que no invada los parámetros hay la opción quirúrgica en base a los aspectos que en la siguiente lámina se presenta. El estadio 3, pared de un tercio inferior, digamos, va a producir, afecta a la pared de un tercio inferior, la hidronefrosis y anula la función renal, ¿no? La 1-3A, un tercio inferior, dice Carles Nick, inferior de la vagina, sin llegar a la pared pélvica. El 3B sí llega a la pared pélvica y va a producir hidronefrosis o anula el riñón. Y como hemos dicho, el estadio 4, ¿no? Digamos, fuera de la pelvis o la mucosa de la vejiga y el recto, ¿no? Aquí el estadio 1-4A, extensión a órganos adyacentes, y el estadio 4B, extensión a órganos de distancia con metástasis, ¿no?
Aquí hay una subclasificación todavía, habla de tamaño de, digamos, de tumores. Acá hay invasión de parametros. Aquí ya está en gráfico, para que tengan una idea más rápida. Carcinoma in situ, limitado al cuello uterino. Tumor que se extiende más allá del cuello uterino, ¿no? Involucra el tercio superior y fondo del saco vaginal. Sin afectación de parametros. Acá hay con afectación de parametros. El VIH con afectación de parametros. El 3A, afectación del tercio inferior de la vagina y a los parametros. Y agarra parametros ahí. 3B, tumor se extiende a la pared lateral de la pelvis a través de los parametros y produce hidronefrosis y ya, digamos, hay compresión ureteral. Este es el 4, ¿no? Estadificación de cáncer del cuello uterino. Metástasis cerebro, pulmón, hígado, ganglios, huesos. El tratamiento de cáncer uterino va a depender del estadio, del tamaño del tumor, de la edad de la paciente, del estado de salud de la paciente, del deseo genésico. Van a haber pacientes que probablemente sean nulíparas y si es que es pertinente, bajo determinadas consideraciones, podría darse, digamos, un tratamiento ciertamente conservador hasta cierto aspecto. Caso de contraindicación también, van a haber diversos. En los quirúrgicos se prefería el tratamiento quirúrgico hasta que esté contraindicado. Ya hemos dicho, va a estar contraindicado mientras no afecte parámetros, ¿no? Y cuando se requiera conservar la fertilidad también. Radioterapia, cuando la quirúrgica no pueda realizarse, ¿no? Cuando el tumor es localmente muy avanzado, cuando después de haber realizado el tratamiento quirúrgico hay tejido residual. Anteriormente se decía radioterapia o quimioterapia, ahora sí es, de estos últimos años, es radioterapia y quimioterapia de manera integrada, junta. La quimioterapia cuando el tumor es localmente muy avanzado, ahora es quimio y radio. Los tratamientos quirúrgicos, conización, traquelectomía, o sea, digamos, sacar el cuello del útero en su totalidad, conización, el cono frío característico, la histerectomía total simple, histerectomía radical. Aquí están el tratamiento quirúrgico en 1A1, conización o histerectomía total simple, 1A2, 1B1, 2A1, traquelectomía o histerectomía radical con linfadectomía, y 1B2, 2A2 en adelante, radioterapia más no quimioterapia, y más radioterapia más quimioterapia. La etapa clínica temprana. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Queda menos de un minuto para poder terminar la clase. Perfecto, ahorita terminamos con esto. Ok, gracias. Aquí está la tipificación. Quizás para terminar este dato importante, todo tumor de cervix es operable hasta los 4 centímetros. Cuando supera los 4 no es operable. Y que luego ya decíamos, un tumor invade los parámetros, ¿no? Cuando invade los parámetros, deja de ser quirúrgico. Estos son los factores protectores: sexualidad responsable, los screenings, la vacuna, no al cigarrillo, el uso de preservativos y estilo de vida saludable. Eso sería, digamos, el tema. Es largo, es engorroso, pero bueno, espero que haya quedado unos datos importantes para, digamos, ¿no?, el conocimiento de ustedes. ¿Habrá una pregunta o algún comentario? Me parece que no, doctor. Ya estando con la hora, varios chicos también se están retirando. Muchas gracias por la presentación. Ya, a ustedes. Muy bien, buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días.